Te pueden dar 1 o 2 minutos para que las personas entren y pueden comenzar. Ok, ok. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan vía internet. Bienvenidos a este webinar, dándole continuidad a los webinars de la sección centroamericana del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, que estamos haciendo este webinar de manera conjunta hoy martes 17 de junio de 2025. La sección centroamericana. Vamos a ver si entran. La sección centroamericana es un grupo de colegas y oficiales que pertenecemos al Distrito 8 del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y que nos reunimos 2 veces por año y hacemos actividades como esta en conjunto con todas las sociedades de todo Centroamérica. Yo soy el fellow, el chair, el coordinador de la sección de Centroamérica pues, de Panamá. Doctor Edward Herrera es el próximo chair, el próximo año.
El doctor Marcio Montoya de Nicaragua es el tesorero, la doctora Camlin Badilla es la secretaria, el doctor Rubén Fernández es el past chair del inmediato de la sección y la doctora María Peña es la junior fellow chair de la sección. El doctor Eric Estrada es el vocal 1 de Guatemala y el doctor Jesús Octavio Baecillos es el vocal 2 de Honduras. En la noche de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Álvaro Erramuspe, que nos va a conversar acerca del tema Impulsando el futuro y tips para la creación y desarrollo de proyectos en obstetricia y ginecología. El doctor Álvaro Erramuspe es profesor y conferencista y consultor internacional. Es doctor en Administración de Servicios de Salud, PhD. Es magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Tiene licenciatura en Medicina y Cirugía, licenciatura en Mercadotecnia. Es economista, certificado en Administración de Servicios de Salud y en asesoría de cursos de formación virtual. Es especialista en planeación y gestión estratégica y asesor en instituciones de salud en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Con ustedes, el doctor Álvaro Ramos. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar con todos ustedes y nuevamente con esta sección con la cual supimos colaborar incluso en épocas cercanas a la pandemia, teniendo un plan estratégico en ese sentido para los residentes. Luego la pandemia pues interrumpió ese proceso, pero creo que lo importante es un poco las cosas que se siguen haciendo, ¿no? Esa es la idea. Vamos a compartir la pantalla para poder presentar la ponencia del día de hoy, que se llama Impulsando el futuro, tips para la creación y el desarrollo de proyectos en obstetricia y ginecología. En primer lugar, vamos a plantearnos cuál es el objetivo para estos 60 minutos, que obviamente tendrá una parte exponencial en cuanto al tema, y luego vamos a tener una sesión de preguntas para las dudas que ustedes y comentarios que quieran realizar. Básicamente, lo que queremos plantear es poder presentar una visión integral sobre los principales aspectos que permitan, por un lado, crear y desarrollar proyectos en la especialidad. Creo que incluso estos elementos que vamos a ver el día de hoy no solamente sirven para lo que tiene que ver con el desarrollo profesional o la especialidad, sino desde el punto de vista personal. Es muy difícil que uno quiera plantear algo desde el punto de vista profesional si desde el punto de vista personal pues no tiene definido qué quiere para con su vida. Tiene que haber una congruencia en ese sentido, porque si hay objetivos distintos, eso no va a ser mantenido en el tiempo. Entonces, creo que estos elementos que vamos a plantear el día de hoy van a servir para ambos aspectos, lo que es la parte profesional y lo que es la parte personal. Ahora bien, finalmente, ¿qué es lo que motiva estar el día de hoy acá? O sea, ¿por qué ustedes están aquí? Finalmente es algo que es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con algo distinto a lo que puede ser un tema clínico. Bueno, en primer lugar tenemos que decirles que el mundo que hoy tenemos y sobre todo el que va a venir es un mundo con unas características que no tengo mucho que decirles para que ustedes estén de acuerdo conmigo en que tiene algunas variables que se le llama VICA, también en inglés VUCA, con cuatro grandes componentes. Es vulnerable, es incierto, es cambiante y a su vez complejo y ambiguo. Es vulnerable y volátil porque precisamente cambia y sobre todo frente a presiones externas puede ser que las cosas puedan tener un cambio importante, ¿sí? Creo que la pandemia de las cosas que nos enseñó es que
Si tenemos un sistema de salud que no tiene recursos, pues ya sabemos lo que sucede con la población. O sea, cualquier presión externa va a hacer a que finalmente las cosas puedan ser frágiles y finalmente eh, poder afectarse. Por otro lado, es incierto, es decir, es muy difícil hacer pronósticos de resultados porque si hay algo que finalmente es seguro es lo que sigue, es decir, es cambiante. Entonces, pues, ¿qué va a pasar en el mundo mañana en la mañana si Estados Unidos decide atacar Irán? Pues no lo sabemos. Hacer ese tipo de pronóstico, pues sí, hay mucha teoría con respecto a eso, pero bueno, no sabemos. Entonces, es un mundo incierto. A su vez, si algo que es seguro es el cambio, es decir, es cambiante, así como sucede una cosa puede suceder la otra, y es muy difícil aseverar de que finalmente pues, las cosas van a ser como uno cree que van a suceder. Y por el otro lado, pues es ambiguo, ¿no? Pueden suceder cualquiera de las dos cosas y finalmente eso puede estar dentro del plano de lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Bueno, porque es un mundo que en el año 1990, que se crearon las tecnologías de la información y comunicación, permitió introducirnos en lo que se llamó la nueva economía y bueno, nos permitió estar de un procesador de este tipo a esto que hoy tenemos. Pasamos de algo que era simplemente un medio de transporte a algo que tiene una tecnología que nos lleva a donde nosotros querramos, independientemente que no conozcamos el entorno. Teníamos algo para poder escuchar música de esta forma y hoy en día pues podemos hacerlo a través de algo muy chiquito que finalmente nos puede llevar a que todos los discos que querramos en una biblioteca podemos pasarlo por este lado. Y tenemos algo que sí ha transformado sin duda la vida de todos los seres humanos y también la vida de los profesionales, que tiene que ver con el teléfono. Yo recuerdo en el año 2006, estando aquí en México, en un desayuno de trabajo con profesores del Tecnológico de Monterrey, donde el rector del Tecnológico de Monterrey hizo levantar la mano, éramos como 250 profesores, quiénes eran las personas que estaban trabajando para pasar todos los programas que se hacían presenciales a que se pudiera aplicar a través del teléfono. Imagínense, 2006. Y fueron unas 12, 14 personas que levantaron la mano. Y él decía, bueno, si bien ahora tenemos las aulas llenas de alumnos, dentro de 10, 15 o 20 años, quizás las aulas también van a seguir con gente, pero la gente ya va a querer hacer todo a través del teléfono. Va a querer tomar contacto con el conocimiento a través del teléfono, va a querer inscribirse a través del teléfono, va a querer pagar a través del teléfono, va a querer estudiar a través del teléfono, va a querer hacer los exámenes a través del teléfono, va a querer recibir el certificado a través del teléfono. Y fíjense cuánta razón se tenía. Estamos hablando del 2006, ¿sí? O sea, ya vamos para 20 años que esto sucedía. Y entonces, pues sí, hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, pues sí, están teniendo un problema que cada vez es más difícil poder encontrar un lugar en el mundo con una idea de futuro. Hoy hay el mundo no solamente cambiante, sino también más complejo, ¿sí? Las cosas son más complejas que antes. Eh, y bueno, eso hace que finalmente, como dice el libro de esta escritora italiana, Giuliano Caminito, el agua del lago nunca es dulce. Cada vez es más complejo poder trabajar y estudiar en un mundo como el que hoy vivimos. Y bueno, y tenemos hoy en día algo que sí está transformando el mundo. Una de ellos es que la vida puede durar 100 años. Entonces, en el siglo pasado se nos formó a nosotros para trabajar durante 30, 40 años, entonces la gente se jubilaba a los 60, a los 65, y entonces, bueno, podía vivir 10 años, 15 años a través de su retiro. Pero si alguien llega a los 80, 90 o 100 años, pues no hay sistema previsional que cubra
20, 30 o 40 años sin trabajar. Entonces, en el mundo ya aquello que finalmente tú trabajas 40 años duro que después vas a poder disfrutar de tu vejez, pues ya no existe más. Y los sistemas provisionales están entrando en quiebra porque no pueden soportar determinada cantidad de años, como les digo, en ese sentido. Y eso cambió todo. Las universidades en Estados Unidos, también los sistemas de educación continua de las principales universidades privadas y públicas en Estados Unidos, pues ya orientan a que la gente se siga capacitando a los 70 años. Porque ¿qué va a hacer la gente cuando luego deja de hacer su actividad principal? Algo tiene que hacer. Bueno, se sigue formando. Bueno, eso ha cambiado mucho y obviamente la certeza de que la edad de retiro o de la jubilación va a ser cada vez más distante, no tenga ninguna duda de que es así. A su vez, cada vez hay más concentración de las poblaciones en las grandes ciudades. El acceso a la vivienda ya cada vez es más difícil. Poder trabajar en algo que se estudia en un comienzo es muy difícil porque por eso uno estudia, después estudia una especialidad, después estudia una subespecialidad, después aprende una técnica y tiene que seguir preparándose. Bueno, eso que es muy normal en la medicina ya está empezando a ocurrir también en otras profesiones. Y la verdad que si uno quiere tener un gran salario en una institución, cada vez es más complicado. ¿Sí? Entonces, finalmente hay algo que uno se tiene que preguntar en este tema de los tips para el futuro y es algo que define lo que somos y significa el propósito. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es el sentido que tiene nuestra vida por la cual nosotros todos los días nos levantamos y vamos al hospital, vamos al consultorio, vamos a dar una clase, hacemos un trabajo de investigación? ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos, porque eso define mucho lo que nosotros vamos a querer con nuestra vida y con nuestro tiempo, el que ya tenemos ocupado y el que nos queda por tener. Pero a su vez, algo que es definitorio es cómo nos vemos. ¿Cómo nos vemos de aquí a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años? Y eso, lamentablemente, es una de las preguntas que la gente no se hace. ¿Por qué? Porque la gente cada vez vive más al día. Le importa lo que pasará mañana, en el correo de la semana, este siguiente mes y el año que viene, quién sabe. Bueno, si uno quiere lograr cosas trascendentes, tiene que proyectarse. Tiene que tener ese sueño de dónde le gustaría verse en un futuro. Porque lo mismo les pasa a las organizaciones. Las organizaciones que no tienen el poder de una visión, pues no logran cosas importantes. Van cubriendo el día a día. Por eso es importante esta pregunta. ¿Dónde me veo? No importa que no tengan claridad en el lugar donde se vean, pero sí lo que quieran hacer. ¿En base a qué? A la pregunta anterior. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy en esta vida? Y yo les digo porque precisamente después de haber asesorado más de 80 organizaciones a lo largo de 32 años de trabajo, que es muy triste ver en hospitales gente que espera que pasen los años para jubilarse. Y entonces ahí va con su, ¿no? Todos los días como que es un suplicio levantarse, porque está esperando que llegue ese momento, como que ese momento fuera lo máximo. ¿Y después qué hacen? ¿Quién sabe? Y no van disfrutando todo el camino, imagínense. Eso es porque no hay una visión. Ahora bien, algo que es muy importante para aquellos que están terminando la residencia o aquellos que ya tienen 4 o 5 años de haber terminado la residencia, pero tienen que definir el futuro o están en vía de, es que termino la residencia o termino la especialidad y ahora ¿qué hago? Bueno, nosotros hemos dicho que hay no una gran cantidad de caminos, hay 3 o 4 caminos. O trabajo en instituciones, ya sea públicas o privadas, o emprendo una clínica o un consultorio, o realizo docencia y me dedico a la investigación, o estudio una subespecialidad.
Cada una de estas opciones tiene pros y contras. No hay uno que digamos esta es la mejor y esta otra no está. No, nada más que hay que ser consciente antes de hacerlo. Porque después que lo hago yo ya invertí sobre todo lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Y a veces también recursos económicos. Entonces tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Porque como les dije, ese paradigma de que tú trabajas duro durante 40 años y después te vas a poder jubilar y vas a poder vivir otros 40 años o 30 para adelante, ya no va más. No va a ser posible eso. Entonces, ¿y el médico en el hospital, en el consultorio, qué harán? Bueno, esa es una buena pregunta en ese sentido. Una alternativa es tener un plan de desarrollo. Pero aquí está la pregunta, ¿y qué es un plan de desarrollo? Porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Bueno, evidentemente, para quienes nos hemos dedicado a este tema durante muchos años, es responder algunas de las preguntas. Y aquí hay muchas preguntas. Por ejemplo, como les decía, ¿cuál es nuestro propósito, la misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿A dónde queremos estar? ¿Sí? ¿Cuáles serán nuestras principales ventajas competitivas? ¿Cómo queremos que nos reconozcan? ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Cómo alcanzaremos lo que queremos realmente lograr? El éxito, que se le llama, que puede ser muy distinto para unos que para otros, pero finalmente tiene que ver con resultados de las cosas que nosotros queremos, que nosotros deseamos. Bueno, todos tenemos cosas positivas y cosas no tan positivas. Tenemos cosas positivas como nuestra fortaleza y tenemos cosas no tan positivas como nuestras debilidades. Eso lo podemos manejar. Pero después tenemos el entorno. Y bueno, ahí están las oportunidades y las amenazas. En la medida que las aprovechemos, nos irá mejor y en la medida que no nos preparemos, no nos irá mejor. Luego tenemos que definir cómo queremos recorrer el camino. No es un tema menor. Hoy en día vemos que finalmente la rectitud con que recorremos el camino hace que la gente a veces, para algunos, el fin justifica los medios. Entonces todo se vale, incluso la vida humana. Fenómenos de corrupción para tratar de lograr eso que deseamos. Bueno, eso es una definición de cada uno. Y luego vamos a ver cuáles son los caminos que tenemos que tomar y cómo lo vamos a medir si vamos logrando lo que queremos o no, los indicadores. Finalmente, las estrategias o los caminos para eso. El plan operativo del día a día, ¿cómo sabemos que vamos logrando o en el camino que queremos? ¿Pero tenemos los recursos para poder hacerlo? ¿Y cómo evaluamos los riesgos? Porque riesgos siempre hay. También nos han preparado para tratar de, no de esquivarles a los riesgos. Pues quien no quiere asumir riesgos difícilmente logre cosas importantes. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo analizamos las cosas con las personas que realmente queremos? Bueno, son algunas de las preguntas que tenemos que responder. ¿Qué beneficio tiene tener un plan de desarrollo? Bueno, en primer lugar, integrar todos los aspectos clínicos que finalmente podemos conocer con los aspectos administrativos, buscando siempre que una rentabilidad, no se invierte tiempo, dinero y recursos porque sí. Finalmente de eso se trata. Eh, Luego, tomar contacto con los principales aspectos de la gestión de los servicios de salud. Aquí es muy importante, no importa si trabajo en un lugar público o privado. Trabajo con gente, trabajo en el tema de calidad, trabajo con directivos, con jefes, con la parte de mercadotecnia, con finanzas. Bueno, ¿cómo tomo mejores decisiones? Todo eso nos lo va a dar si tenemos un plan de desarrollo. Ahora bien, hay algo que nosotros utilizamos y que yo quisiera transmitirle el día de hoy, que es lo que se llama OMEPAS. En primer lugar, objetivos. Luego, metas. Luego, estrategias. Y por último, proyectos con acciones.
Si nosotros logramos tener esto definido, no tengan duda que vamos a lograr por lo menos en un 80% las posibilidades de las cosas que queremos. Efectivamente, hay un 20% que tiene todo esto y no lo logra, porque tener el proyecto no lo es todo. Pero cada uno elige en qué probabilidad quiere estar. Si en el 80% que tiene más probabilidad de lograr lo que quiere, o en el 20% que no lo logra. Porque efectivamente también hay un 20% que no tiene proyecto y logra cosas. Pero es un porcentaje muy chico. Si uno quiere lograr algo que sea sostenible en el tiempo, requiere de esto. Y esto, si bien es algo que tienen que tener las organizaciones, también las personas. Cada uno de nosotros necesita tener definido esto que está acá y de la cual ahora vamos a hablar. Comencemos con lo primero. ¿Qué es un objetivo? El objetivo tiene que ver con lo que yo pretendo, es decir, con lo que yo quiero. Por eso tiene que ser algo claro y específico. No puede ser algo con la cual yo diga, bueno, voy a estudiar una especialidad. Sí, pero eso es algo, no es específico. Porque voy a estudiar una especialidad. ¿Qué especialidad voy a estudiar? Tiene que ser algo mucho más claro. Pero a su vez, eso que quiero lograr tiene que tener un impacto para mi persona, tiene que tener un significado. ¿Y eso cómo lo puedo definir? Bueno, haciendo algunas preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿De quién depende lo que quiero lograr? ¿Si depende solo de mí o hay otras personas que están involucradas? ¿Para qué es importante que yo haga esto? ¿Eso tiene que tener un lugar donde lo voy a hacer o puede ser en distintos lugares? ¿Tengo los recursos para poder hacerlo? Si yo trato de responder estas preguntas, me va a aparecer el significado que tiene para mí. Pero a su vez, tiene que ser algo que sea posible y alcanzable. No puedo plantearme cosas que sean solo una utopía. Hay mucha gente que vive de utopía, pero el problema es que las utopías, como su palabra lo indica, son cosas casi imposibles y pasado el tiempo yo puedo ser una persona con angustia porque no logro eso y más tarde frustrada porque me planteo cosas que son inalcanzables o que son imposibles. No podemos vivir de la utopía, por más que haya algunos filósofos que dicen que sí, que el ser humano puede vivir de cosas imposibles. Yo creo que si no tiene cosas tangibles, inmedibles y finalmente que pueda ir corroborando, será un gran soñador, porque para definir los objetivos uno tiene que tener claro la visión y para tener una visión uno tiene que soñar. Y me parece bien, pero luego yo tengo que ver de qué manera yo transformo ese sueño en realidad. Si no, ¿cómo me voy a sentir realizado? En la medida que yo me propongo algo y lo logro. Yo quiero estudiar una carrera y tienen que pasar determinada cantidad de materia, determinada cantidad de años y yo logro un resultado. Y eso me siente pleno, porque yo digo, hice esto y lo pude hacer. Es un logro para mí. Pero a su vez, tiene que ser algo relevante. No es que si voy a pintar la puerta de mi cuarto. Eso no tiene tanta relevancia. Sí puede ser importante, pero no es una cosa que me vaya a cambiar la vida de una forma que yo diga, bueno, me levanto hoy de otra manera. Entonces hay que preguntarse, ¿qué tan valioso es para ti esto? ¿Ahora es el momento de poder alcanzar ese objetivo? ¿Ese objetivo coincide con tu visión que te preguntaste al comienzo, dónde te gustaría verte? ¿O no van de la mano? Porque a veces cuando me dicen, es que la gente no está motivada en las organizaciones. Y yo me pregunto, ¿la visión de la organización va de la mano con la visión de las personas que están en la organización? Porque si la persona quiere aspirar una cosa y la organización va para otro lado, pues sin duda que no va a ser relevante para la persona trabajar en la organización.
Como me dijo un día un médico, dice, yo la verdad que trabajo aquí porque me quiero ganar el pan, pero después no tengo ninguna otra motivación. Está claro, ¿no? Finalmente, mientras tanto importa, y si yo no resuelvo el mientras tanto, tampoco voy a llegar a aquello que quiero. Pero para la organización es muy triste tener una persona que colabora en la organización simplemente porque quiere ganarse el pan. Pero el pan te lo puedes ganar de distintas maneras. Pero bueno, coincide con tu visión. ¿Te sientes preparado para lograr eso que quieres? ¿Cuál será el impacto positivo que logrará en ti el hecho de haberlo realizado? Bueno, estas son preguntas que sí son buenas hacerse. Todo objetivo tiene que tener un tiempo, no es eterno. Si yo no tengo claro cuándo empiezo y cuándo termino, es todo mucho más complicado. Por eso que los objetivos tienen que ser temporales. Tengo que establecerlo cuando quiero. Y después, para saber si voy avanzando o no voy avanzando, tiene que ser medible. Yo tengo que saber si voy en la dirección que quiero o no. Y luego, eso lo hago a través de lo que se llaman indicadores, es decir, no relatos, sino datos. Datos que me vayan mostrando que efectivamente, después de pasar esta materia, paso la otra, después esta otra, paso la otra. Son indicadores que tienen una lógica. Y eso es importante saberlo. La currícula de una especialidad tiene una lógica que tiene que ver con indicadores. ¿Cuánta gente llega a la tercera parte? ¿Cuánta gente llega a la mitad? ¿Cuánta gente llega a la tercera cuarta? Tres cuarta parte, ¿y quién termina o culmina esto? Y entonces ahí venimos a hablar, ahora sí, de lo que son las metas. Y las metas tienen que ver con la medición. Es decir, lo cuantitativo, la cantidad de lo que finalmente nosotros queremos lograr en un determinado tiempo y con recursos que necesito para hacerlo. Un recurso es el recurso humano, otro recurso es el recurso material, el recurso financiero, el recurso tecnológico, hoy en día importantísimo. Y yo agregaría otro recurso que generalmente la gente no lo menciona, pero es muy importante, el tiempo. El tiempo es finito. Si bien todos sabemos que finalmente nacemos, crecemos, maduramos y morimos, puede ser que ese ciclo se termine antes, pero lo que sí está claro es que así como nosotros nacemos, también vamos a morir. Si no es infinito. Cuando uno es más joven cree que finalmente eso parece que está muy lejos y vemos que no es así. Si seguimos el ciclo de la vida, puede ser que sea así, pero puede ser que no lleguemos. Entonces, el recurso del tiempo es muy importante. ¿Cómo invertimos o gastamos el tiempo? Eso es muy importante. Pero ¿cómo yo puedo cuantificar y tener claro que esto es así? Bueno, lo que finalmente se llaman los KPI, es decir, los indicadores claves de desempeño, ¿sí? Los indicadores de performance. Acá ustedes ven algunos ejemplos en algunas áreas de cuáles son esos indicadores y cómo redactar esos indicadores. Si uno quiere, por ejemplo, en un área como el área de ventas, tener un KPI, necesita saber cuál es el volumen de venta mensual que tiene. Bueno, en este caso, incrementar las ventas en un 10% en un trimestre. Porque yo tengo que saber en qué tiempo. Si no, en lugar de ser una meta o un indicador, es un deseo. Puede pasar, por ejemplo, en mercadotecnia. ¿Sí? Si yo quiero que de repente determinada cantidad de gente visite mi sitio web o pueda completar una compra, una atención al cliente, una atención al paciente, ¿qué tiempo promedio de respuesta tengo? ¿Yo logro responder los correos en menos de 2 horas? ¿Cuánto tiempo está el paciente en sala de espera? ¿Qué nivel de satisfacción tiene un alumno? ¿Cuál es el promedio de evaluación de satisfacción?
¿Cada cuánto una persona se va de una organización? La rotación del personal. ¿Cuál es la rentabilidad que tengo yo de hacer algo? Ingresos menos gasto, ¿cuánto me queda del trabajo que hago todos los días? Bueno, eso tiene que tener un dato. Si no, no voy a poder medir si realmente voy en ascenso, en descenso o estoy igual que antes de comenzar. Una vez que tengo claro las metas, viene la tercera parte, que es la definición del camino o las estrategias. Y aquí es muy importante porque si bien se pueden redactar muchas estrategias, en realidad la estrategia es una palabra. Hagan de cuenta, si yo voy a organizar un congreso, ¿cuál puede ser la estrategia? El congreso puede ser presencial, el congreso puede ser virtual o puede ser híbrido. Son distintas estrategias. Son distintos caminos que me van a conducir a yo poder llevar adelante la educación médica continua que yo tengo. Por lo tanto, la estrategia es un plan que yo logro establecer para obtener una meta profesional o personal, en este caso como desarrollo de una carrera, un estilo de vida o de una organización. Por eso hay distintas metas, hay distintas estrategias. Hay estrategias empresariales, donde las organizaciones alcanzan sus metas, ganan mercado, aseguran el crecimiento, la sostenibilidad en el tiempo. Estrategias educativas, es decir, métodos, técnicas pedagógicas que yo debo de aplicar para facilitar el aprendizaje y alcanzar los objetivos formativos. Estrategias comerciales para promover productos, servicios, captar clientes, pacientes, diferenciarme en el mercado. O estrategias políticas que son aquellas que finalmente conjunto de decisiones para poder influir, ya sea en un programa de una política pública, ganar una elección o promover una agenda. Y luego viene la última P, que se llama proyecto, es decir, aquel esfuerzo donde yo voy a crear un servicio, un producto, un resultado, y que implica la planificación, la ejecución y el control de esas metas concretas que yo me planteé. Eso implica actividades que tengo que hacer, plazos que tengo que cumplir, recursos que voy a utilizar, controles que tengo que llevar adelante a través de un ciclo, lo que se llama el ciclo de vida de un proyecto. Inicio, planificación, ejecución, control, monitoreo y evaluación. Son los básicos de un proyecto. Obviamente que finalmente tiene que ver con ¿qué? Con la evaluación de los resultados. Y ver si todo aquello que yo planifiqué desde la primera O, que son los objetivos, se fueron concretando. Y en la medida que yo realice los proyectos, yo voy a saber que pude cumplir con las estrategias, con las metas establecidas y con los objetivos. Por eso que la esencia de cualquier trabajo o proyecto de desarrollo tiene que ver con el plan de acción. Si yo logro hacer el plan de acción, voy a cumplir con todo esto que me planteé aquí. Por lo tanto, hay toda una pirámide que tiene que ver precisamente con las acciones, que es el plan operativo. Luego tenemos el proyecto, la estrategia, la meta y los objetivos. Y lo que tengo que saber es que todo objetivo puede tener varias metas, cada meta puede tener una o varias estrategias, pero cada estrategia tiene un proyecto con actividades o acciones. Por eso se llama árbol operacional. En la medida que yo logre hacer una actividad o una acción que me lo propuse, voy a cumplir con un proyecto. Ese proyecto me va a permitir cumplir con la estrategia con una meta y la meta con un objetivo. Ahora bien, tratemos de ver un ejemplo práctico para finalizar. Vamos a poner un área funcional, por ejemplo, asistencial. Si ustedes ven acá, vamos a ver de los objetivos. Un objetivo es mejorar la cobertura asistencial sin afectar la calidad en la atención y buscando la accesibilidad de los pacientes a las distintas especialidades del servicio. Esto es lo que yo pretendo, esto es el deseo, es lo que quiere en este caso una clínica. Ahora, ¿cómo hago ese deseo realidad? A través
de indicadores y a través de metas. Por ejemplo, lograr una asistencia promedio de no más de 3 pacientes por hora, un nivel de satisfacción mínimo del 80% en cuanto al nivel de aprobación por parte de los pacientes, lograr que la espera de los pacientes no supere los 20 minutos como máximo y establecer un número de pacientes mínimo por especialidad una vez conocida la estadística epidemiológica. Es decir, para poder fijar esas metas, yo tengo que tener un dato, un referente histórico. No puedo plantear algo porque sí. Y finalmente, si es la primera vez que voy a plantear esto, lo puedo plantear y ya luego, en la medida que lo vaya evaluando, voy a ver si voy corroborando esto que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo voy a llevarlo adelante? ¿Con qué estrategia voy a llevar adelante esto? Bueno, en la medida que yo programe el consultorio, voy a poder, y horas en el consultorio, voy a poder establecer esta meta, cumplir esta meta de tener 2 o 3 pacientes por hora. En la medida que yo hago un estudio de satisfacción cada X cantidad de tiempo, voy a saber si el nivel de aprobación de los pacientes es del 80%, del 90%, del 100% o del 70%. En la medida que yo estudie la logística en cuanto se asignen las horas a los médicos, yo voy a tratar de que la espera no sea superior a 20 minutos como máximo. Porque, ¿cómo yo voy a decir 20 minutos como máximo si yo cito a 5 pacientes por hora? Pues no me va a dar el indicador. La gente va a tener que esperar más de 20 minutos. Entonces, necesito saber cuántos pacientes por hora se asignan. Y por último, programar los pacientes por la especialidad como mínimo para poder establecer un número mínimo de pacientes. Esas son las estrategias. Para poder hacer eso, yo tengo que tener un proyecto. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Se va a llamar optimización en el funcionamiento del consultorio. Una vez que yo tengo los OMEP, voy a ir al plan de acción. Ese plan de acción me tiene que mostrar la actividad, cuándo se va a realizar, dónde se va a realizar, qué tipo de presupuesto requiero, quién va a ser el responsable de ejecutar esta actividad y cuándo lo voy a controlar. Porque supónganse que este plan de trabajo es para 2 años o 3 años, 24, 25 y 26. Bueno, tengo que revisar el número promedio de consultas por día y por hora por patología. ¿Cuándo lo voy a hacer? Debo de presentar los resultados del grupo y tener una propuesta de cómo mejorarlo. Tengo que estudiar cómo es la logística de la entrega de horas. Voy a hacer un estudio cada 4 meses para ver cuál es la satisfacción de los pacientes y hacer una presentación y tomar medidas correctivas, porque ¿para qué hago el estudio? Para luego darle a conocer a los médicos qué opinan los pacientes de su atención. Y luego poder establecer un número actual de pacientes por especialidad y una estrategia para cumplir con la meta. Si esto yo lo hago 2 veces por año, fíjense, diciembre del 24 y del 25, ¿sí? O a mitad de año y a final de año, yo luego puedo establecer lo que se llama un tablero de control. Es decir, de estas 5 actividades que tengo aquí, cuánto lo cumplí totalmente, cuánto lo cumplí parcialmente y cuánto no lo cumplí. Entonces, sobre un total de actividades planificadas en un semestre, yo tengo que aquí el 50% de estas actividades se cumplieron en 80 o 100%, el 36% se cumplieron parcialmente y el 14% no se cumplió. Finalmente, esto que parece que tiene cierta complejidad y tiene elementos técnicos, por supuesto que tiene elementos técnicos, es fundamental para uno evaluar cómo va con lo que pretende. Y obviamente que la idea es hacerlo y si esto no lo han realizado, pues bueno, pues entonces tenemos que, lo que se llama pensar fuera de la caja. Y si lo logramos hacer, si nos sentamos a hacerlo, obviamente orientado, pues entonces habremos logrado mucho. Ahora bien, ¿cuál es el reto? Y con esto finalizamos. Bueno, en primer lugar, hay que comenzar, porque si uno no comienza, nunca lo va a poder hacer. Segundo, hay que continuar, y como se dice acá en México, no hay que sacar el dedo del renglón.
Tercero, hay que controlar de que se va llevando adelante y cómo nos está yendo. Y luego, si hay algo que está desvirtuándose o no va en la dirección que queremos, tenemos que tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, pues hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan. A los demás y a uno mismo. Pero si no lo logramos hacer, ¿de qué sirve tener todo este proyecto si luego no hacemos cosas que vayan a cambiar el rumbo? ¿Por qué? Porque finalmente, lo bueno del mundo de hoy, si bien tiene muchos retos y cosas que pueden ser no tan positivas, tiene ahí una que es totalmente diferente que en el siglo pasado. Uno decide hasta dónde quiere llegar. No hay techo. Hay más inestabilidad, hay más ambigüedad, es cambiante, pero no hay techo. En la medida que uno logre ser creativo y de alguna forma cambiar el paradigma de una forma de pensar que quizás no fue la que recibimos desde chico, sino que ha sido algo de los últimos 5 o 10 años que ha logrado cambio más que en los últimos 100 años. Entonces, de eso un poco se trata. Gracias por estar aquí y ahora sí que pues los escucho finalmente en lo que quieran preguntar. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, todo se vale, ¿eh? Que de eso se trata. Si alguien quiere hablar, se le puede abrir el micrófono, ¿verdad, Patricia? Y hacer la pregunta Es correcto, verbal. doctor. Sí, verbal. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, comentario, lo puede hacer. Le puede levantando la mano. Hay dos Blaise Amadé y Lidiera Jim. Doctora Blaisen. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Adelante, Blaise, te escuchamos. Eh, a ver, la pregunta, Álvaro, sería, en el futuro, ¿cómo mantener motivados o cómo gestionar ese inicio de la motivación a las futuras generaciones en estos temas administrativos que implican y tienen mucha responsabilidad legal? Lo vemos no solamente en las sociedades, sino también lo vemos en nuestras instituciones, en donde hasta para algo en elegir un jefe o un líder es muy difícil porque nadie quiere asumir esas responsabilidades. ¿Cómo ves tú el futuro en este aspecto? Mira, yo creo que hay una pregunta que yo siempre digo que hay que hacerla y que finalmente todos nos lo tenemos que hacer, que es ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué decidimos estudiar? ¿Por qué decidimos trabajar? ¿Por qué decidimos de alguna manera pues levantarnos todos los días en la mañana para poder hacer algo? Porque yo creo que tiene que ver con eso. Y eso va de la mano con tratar de descubrir un poco cuál es nuestra pasión. Y eso un día me preguntó alguien, ¿y la pasión de dónde viene? ¿Cómo hago para tener pasión? Pues eso viene de cada uno. No puedo decirle a alguien, no, porque eso tiene que salir de cada uno. Lo que yo sí veo es que es muy distinto cuando tú lo haces algo porque realmente sientes que eso está sirviendo para algo. O sea, cuando tú dices, yo estoy en una organización porque en realidad quiero brindar esto, es que tú estás haciendo algo porque crees que eso tiene sentido. Independientemente que capaz la mayoría que te miran puede decir, pero para mí no lo tiene, porque puede pasar. Pero lo importante es que tú lo creas. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto que estamos haciendo tiene sentido? El esfuerzo que estoy haciendo de prepararme, de tener una carrera, ¿tiene un sentido?
y tratar de mirar un poco más lejos y decir, no solamente el sentido de querer ganarme la vida, porque eso me parece muy loable, ¿no? Es para ganarme la vida, pero no hay algo más que ganarte la vida. El impacto que genera cuando tú le das el tratamiento a una paciente, la paciente luego viene al mes, a los 15 días, y te dice, doctora, no sabe cuánto le agradezco, la verdad que me ha cambiado la calidad de vida. Eso tiene un valor mucho más grande que lo que la consulta que te paga, la intervención quirúrgica porque tiene que ver que tú le cambiaste la vida a alguien. Ahora, eso no lo podemos ir a comprar a la farmacia. Eso tiene que salir de cada uno. Por eso es muy importante que cada uno se pregunte, porque efectivamente hay cosas que no elegimos. No elegimos quién es nuestro jefe. O sea, hay cosas que uno no elige. Otras que sí. Bueno, tratemos de definir las que sí dependen de nosotros. Que lo otro no, yo qué sé, si mañana hay una guerra más grande y sube el petróleo y lo comentan los precios, eso no lo vamos a arreglar nosotros. Pero ¿qué cosas sí dependen de nosotros? Bueno, si hay cosas que me cambian la calidad de vida, eso sí dependen de ti. Entonces, ayudémonos a ver cómo hace. Por eso yo creo que sí es muy importante que las organizaciones estimulen a que los profesionales se hagan estas preguntas. Y no sea como esa cuestión mecánica que hago esto y hago aquello y termino esto y termino la especialidad y después hago la subespecialidad. Y por ahí cuando termino su especialidad me pregunto, ¿pero realmente esto es lo que yo quería? Pero es triste porque ya invertí todo el tiempo y dinero y ahí me estoy preguntando, ¿y luego la residencia qué hago? Tenemos que tratar de que sea antes. Entonces yo creo que si tú me dices, ¿qué pueden hacer las organizaciones para que las nuevas generaciones se puedan motivar? Que se hagan estas preguntas. Hay algo que te tiene que motivar. Eso es de cada uno, sale de adentro. Y es cierto que también a veces en la vida no todo hacemos lo que siempre nos gusta, pero no podemos estar haciendo lo que no nos gusta de por vida, porque eso sí es estar, ¿no? Crucificando nuestro presente y nuestro futuro. Entonces yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad, estimular a que la gente lo haga. Involucrarse, decir, mira, no estás seguro si esto te puede servir, prueba. Porque a veces también, la gente a veces hasta que no vive una experiencia no sabe qué tanto de repente le puede provocar algo positivo o no. Probar no cuesta nada. Involúcrate, trata de trabajar en equipo, mira, estas cosas se pueden lograr. Cuando uno logra cosas colectivas, y tú sos un ejemplo de eso, ¿qué se siente cuando tú llegas al final de un evento que costó, como se dice, sudor y lágrima y logras? Es una satisfacción que eso no se compra. Pero eso, ¿cómo lo puedes transmitir? Le dicen. Solamente que lo viva la gente, porque si no, no, por más que lo cuente, la gente te va a escuchar, y esto que yo te estoy diciendo, tú lo escuchas, pero no, es muy difícil si no lo experimentas. Hay que tratar de que la gente viva experiencias así. Doctora Lidia Jim, am, Adelante. Bueno, doctor, Lidia. yo realmente deseaba felicitarlo porque las herramientas que nos está dando aplica para toda organización y realmente para la vida. Uno a veces pierde prioridades y es bueno volver como a reencontrarse y ver qué es lo que realmente a uno lo satisface, lo llena de pasión y lo hace crecer. Así que realmente era un comentario para felicitarlo y a mí me encanta cuando usted da sus cursos, yo pues asisto a sus cursos y decirle que siga haciendo lo que hace porque realmente también inspira a los demás. Muchas Muchas gracias. gracias, Liliana. No, al contrario, muchas gracias y créeme que lo hago con mucho gusto, con mucho gusto. Yo cuando recibo invitaciones de poder platicar de esto, pues no es fácil porque los obstáculos también uno los tiene, no creas que por más que uno tenga las herramientas no se presentan. Hay de todo tipo de obstáculos, a veces organizacionales, personales, pero cuando uno cree en esto, pues sí, como tú dices, pues sí, te llena ahora sí Satisfacción. que de orgullo y de energía, claro, claro. Solo eso, doctor. Muchas gracias.
No, a ti. Sí, Álvaro, una pregunta. Como tú bien dijiste, es importante que lo que te podemos controlar, comencemos por ahí para poder de repente gestionar algún tipo de objetivo y hacer un proyecto. Esta charla, obviamente, es importante reconocer que los residentes tienen, para poder cambiar su forma de trabajo, su forma de vivir, es importante que cambien la parte en donde se encuentran ellos, primero su universo, o tratar de buscar algún problema para poder solucionarlo. ¿Qué tú le recomendarías a los residentes que puedan hacer un proyecto en donde puedan mejorar su calidad de su calidad del servicio, su calidad del servicio, calidad de mejoramiento institucional o personal a nivel centroamericano, como para incentivarlos a que comiencen a pensar en cómo hacer algo que pueda ser fructífero y que pueda redituar en su vida cotidiana? Ok. Mira, yo creo que a nivel personal, con estas herramientas que le di de los GOMEPAS, es un ejercicio muy interesante que cada uno puede hacer. Y después, de alguna forma, tratar de buscar que en la organización con la que trabajan, ver cómo pueden ensamblar ese aspecto, porque a veces te puede suceder que cuando tú empiezas a interiorizarte en estas cosas, te empiezas a dar cuenta que capaz donde estás, eso que tú quieres no va de la mano con lo que quiere la organización. Pero tienes que ser consciente de que eso es así. Por eso yo diría, primero un ejercicio personal. Hay múltiples formatos, hay muchas cosas, pero miren, más que el formato, empezar. Esto que yo les di de los OMEPA, que además esto va a quedar grabado, tomen nota y si quieren me escriben al correo, yo se los mando para que lo puedan completar, los formatos, y hagan el ejercicio ustedes. Tómense un fin de semana, un tiempo para ustedes y hagan el ejercicio. Les va a ayudar muchísimo porque si uno personalmente no tiene claridad en lo que quiere y después va a discutir qué quiere en la organización, pero si personalmente no tiene claridad, ¿cómo voy a ayudar a la organización si yo no tengo claro ni lo que quiero? Entonces, por eso yo creo que debe ser un tema primero personal y después institucional. Afortunadamente, hay instituciones que están en este planteo y tienen o un plan estratégico, o una empresa tiene un plan de negocio, o tiene un plan de desarrollo, le puede llamar de distintas maneras. Cuando uno trabaja, o un hospital tiene un programa de planeación con algo que ya lo hizo personalmente, ahí se va a sentir identificado. Y como le digo, y se va a dar cuenta que a veces hay cosas que de repente quiere la institución que no es tanto lo que uno quiere. O sí, y dice, mira qué bien, con esta institución yo voy a ir logrando lo que yo aspiro. Y después lo otro que es muy importante es tratar de relacionarse, buscar salir un poco del ámbito en el cual uno está y encontrar otras organizaciones. Todo esto que tienen en Centroamérica, de la Organización de los 6 países, el mismo ECO que finalmente fomenta esto. Bueno, a ver, son instrumentos, que no es lo mismo no tenerlo. Entonces, y bueno, pero no todo el mundo le interesa, porque si no, si a todo el mundo le interesara, eh, pero bueno, yo iría por ahí, primero personal, después institucional, tratar de muchas veces averiguar, porque a veces uno ni sabe que la institución tiene un plan de desarrollo, y bueno, y por ahí lo tiene, y entonces, mira, esto va un poco de la mano con esto, o no, entonces dice, capaz, claro, porque yo creo que efectivamente por lo menos a mí me pasa como profesional. Yo en la medida que me encuentro con instituciones que van en esta dirección, pues yo me siento feliz. Y eso no significa que no haya problema, ¿eh? Problemas hay en todos lados. Pero bueno, pero ya estamos hablando de cuál es el camino que me es mejor. Ya no es que hay que definir un camino. O sea, ¿me explico? Los caminos hay que definirlos. Ahora, capaz no coincidimos en el camino que hay que... Pero después lo demás, estamos orientados en un barco que ya está sobre el mar. Otra cosa es definir si el barco tiene que estar en el mar o no. Entonces ya vamos a ir unos kilómetros para atrás, ¿no? Entonces yo recomendaría eso.
Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Álvaro de Ramuspe? La charla está grabada y disponible en el canal de YouTube del SPOC. Eh, es importante que lean los anuncios de Patricia. En realidad, uno de los objetivos de esta charla también es ayudar y colaborar con el proyecto de CAFA para poder gestionar lo que son los exámenes en octubre de todos los años para que puedan los residentes realizarlos de último año y de tercer año para poder posteriormente ingresar al ser fellow del Colegio Americano. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, cerramos la sesión en este momento al doctor Álvaro Ramón y comenzamos con unos anuncios de la doctora Mariana Peña, que es la chair de los Junior Fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, el EICO. Hola, Muchas buenas gracias, que tengan buena tardes. noche. Buenas Que noches, tengan buena Álvaro. noche. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Como dijo el doctor Beitia, yo soy Mariana Peña de Costa Rica y soy la actual chair de los Junior Fellow, es decir, digamos los residentes o residentes recién graduados, ¿verdad? Para la sección de Centroamérica de AICOC. Entonces, quería presentarme con ustedes y saber si dentro de los participantes hay algunos residentes que estén en un programa actualmente, ya sea de Panamá o de algún otro país. Podrían tal vez levantar la mano los que sean residentes o tal vez tutores que estén involucrados con algún programa que tenga residentes. No sé si alguien está levantando la mano. Parece que no. Ok, entonces de todos modos, si pues alguien está en contacto con alguien de los programas de residentes de Centroamérica, estamos buscando darles charlas, ¿verdad? Pronto para explicarles de qué se trata ICO, cómo formar parte de ICO, cuáles son los beneficios, ¿verdad? Y queríamos en la segunda mitad del año programar charlas explicando todo lo anterior con los residentes de cada país. Entonces, si hay alguno de los tutores acá presentes, de los de tal vez de Panamá o de Honduras o algún otro país, podría ponerse en contacto con el doctor Beitia, que probablemente es el contacto que más tienen a mano, ¿verdad? Y él me los podría transmitir a mí y nosotros coordinar con algún jefe de residentes de cada hospital para ver cuándo podríamos estarnos reuniendo y que puedan formar parte pues de esta organización y obtener sus beneficios. Muy bien. A ver. Si quieres, mostramos el video. Lo tengo aquí. Vamos a ver si lo puedo mostrar. No tarda mucho. ¿Qué hace AICOC por mí? El AICOC es un grupo líder de profesionales en Estados Unidos de América que promueve la atención a la salud de la mujer a través de educación, prácticas clínicas e investigación. Fue fundado en Chicago en 1951 y cambió de sede a Washington, D.C. en 1981. AICOC está organizado en 11 distritos geográficos, más un distrito para las Fuerzas Armadas, siendo un total de 12. A su vez, estos distritos se dividen en 92 secciones. Cada sección tiene una estructura de liderazgo para Fellows y Junior Fellows. Existen consejos consultivos para cada distrito-sección, tanto para Fellows como para Junior Fellows, aunque también se puede tener participación en otros niveles de la estructura organizacional. AICOC Centroamérica se ubica en una de las secciones del Distrito 8, y entre sus funciones existe un equipo de trabajo centroamericano, Central American Task Force, cuyo objetivo es apoyar la educación de residentes y médicos recién graduados de sus programas de residencia y divulgar los recursos de AICOC para estos grupos. Un Junior Fellow es un residente de ginecología y obstetricia en un programa aprobado en Estados Unidos y Canadá, o recientemente graduado en uno de estos programas. Comprende además residentes de México, América Central, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Perú. Ser un miembro de AICOC es tener oportunidades de liderazgo, recursos académicos como Practice Bulletins y Committee Opinions, oportunidad de asistir a congresos internacionales con tarifa preferencial e intercambios y rotaciones internacionales, además de la oportunidad de publicaciones en el extranjero.
Acceso en línea a los artículos completos en Green Journal of Obstetrics and Gynecology, revista oficial del ACOG, como también acceso a publicaciones mensuales con temas actuales en ACOG Today. Para su inscripción necesita llenar un formulario de solicitud en línea, presentar su carnet de incorporación de médico, una carta de aprobación del posgrado respectivo y la cancelación de un pago anual. El proyecto centroamericano es un evento anual donde los Junior Fellows realizan propuestas para mejorar los programas de residencia centroamericanos, en donde las distintas secciones del Distrito 8 recaudan fondos para patrocinar el proyecto. El ganador obtiene el financiamiento para llevar a cabo su propuesta, además de membresía gratis por un año como Junior Fellow y patrocinio para asistir al Congreso de la Federación Centroamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología. El proyecto centroamericano se promueve cada año mediante redes sociales, congresos, correos electrónicos y puedes enviar tu propuesta al momento de su apertura. CAFA es el ente que se encarga de evaluar y acreditar los programas de residencia en Centroamérica. Anualmente convoca a los residentes centroamericanos a un examen basado en los objetivos CREO. Los residentes de último año que aprueben dicha evaluación pueden optar por continuar en ACOG como fellows. Involúcrate. ACOG te necesita. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Gracias por su participación en la noche de hoy y agradecemos muy agradecido al doctor Álvaro Ramos pues, por su participación. Y bueno, terminamos la sesión y gracias por acompañarnos.